Despertar la conciencia y abrazarse al sol, mover las alas sin temor a la caída, quiero estar alerta. Este episodio es presentado por Talleres Creando. Talleres Creando es una empresa que brinda servicios de capacitación humanos y musicales. Se puede decir que es una empresa dedicada a darnos herramientas para el uso de un buen liderazgo, tal como puede ser una buena entonación al hablar, una buena proyección de voz, herramientas de autoconocimiento, de confianza en uno mismo, de creatividad. Todo este tipo de herramientas que uno necesita en el día a día, en la vida. Para eso está hecho Talleres Creando. Si estás interesado en contratar los servicios de Talleres Creando, puedes ponerte en contacto al número 477-449-7928. 477-449-7928. O buscarlos en su página web en www.tallerescreando.com.mx. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado la noche, el día? Bien, con algunos sueños interesantes. Tú, mi querido Héctor, ¿cómo estás? Yo también. Hola, Javier. Hola, Juan Pablo. También el tema anterior me dejó conmovido, me tocó, y también creo que he tenido sueños, experiencias interesantes y es un placer nuevamente navegar con ustedes en esta balsa tan llena de tantas cosas, amigos. Yo pensé que íbamos a estar muy apretados, pero no, esta balsa es muy cómoda. La verdad es que dio espacio para platicar entre nosotros tres y de disfrutar el momento. Nos ha tocado buenas noches sin tormentas, que eso es algo que agradezco. No nos ha llovido y la verdad es que no hemos pasado frío todavía. Entonces el cielo es espectacular, sigue habiendo muchas estrellas. Hoy tenemos luna, está creciendo. Y bueno, Juan, ¿cómo estás tú? Bien, me quedé con un tema la noche pasada porque siento que intentamos abarcar demasiadas cosas en un corto tiempo, y bueno, siento que por momentos estos temas son muy difíciles de anclar sobre una realidad lógica que podamos entender y masticar y hacer más comprensible. Entonces ahí empecé a pensar en que finalmente hay científicos que han tratado de dar un poco de una explicación a esta realidad, y creo que podríamos servirnos de sus descubrimientos para poder entrar en estos mundos místicos que es el chamanismo, ¿no? Ahí pensé en el tema de las dimensiones. No sé si ustedes han escuchado algo sobre las dimensiones de la realidad. Sí, Juan, justamente pensé lo mismo cuando hablábamos de todo el universo del chamanismo y las distintas dimensiones que ellos manejan con la energía, con la física. Es un tema definitivamente muy interesante y Javier, pues hoy vamos a hablar justamente de ese tema, ¿no? Las dimensiones, ¿qué son? ¿Cuántas son? ¿Quién lo dice? ¿Cómo se come eso, Javier? Yo, antes de entrarle al tema de las dimensiones, me encantaría que te presentaras, Héctor, porque creo que estábamos tan emocionados la noche pasada con ese cielo estrellado y hablando de las historias que conmovieron. A mí, en lo personal,
la historia que has vivido y la historia de la vida de Juan Pablo, pues me parecen fascinantes y no quiero dejar de pasar, pues, quién eres, o sea, porque te encontramos en un trozo de guitarra flotando y te conocemos Juan y yo, pero ¿quién eres? Muchas gracias, qué buena pregunta, y más en una base como esta, ¿quién soy? Ustedes me conocen un poco, pero yo me conozco un poquito más. Pero en esencia, y disfrutando este viaje, soy un aprendiz eterno en el camino. Soy un buscador, un curioso. Soy amante de la vida, de la intensidad, de la pasión, de la creatividad, del aprendizaje, de aprender, reaprender y desaprender. Llevo por nombre en este cuerpo y en esta vida Héctor Trejo Muñoz. Soy padre de una hija de 10 años. En esencia eso soy, Javo, y bueno, para que no suene a currículum, porque eso a veces lo que he estudiado no me representa en sí, pues, no soy músico, no soy solamente músico, no soy solamente coach, no soy instructor, soy con algunas herramientas que he aprendido, y en esencia es la comunicación, la música, los procesos de coaching, las conferencias sobre 3 temas principales. Hablemos de depresión, la pérdida de un hijo y herramientas de coaching para tu bienestar. En esencia, Javo, eso y un poquito más. A mí me gustaría agregar que eres un amante de la música, un apasionado de la vida, un aprendiz de los seres humanos y sobre todo un fanático de Sabina y de los Beatles. Ah, sí, claro que sí, Javo. Qué bueno que ya lo sepas, sí, soy. Y además el director de Talleres Creando. Correcto. Dicen que el todo es mayor que la suma de sus partes. Pues tú tienes muchas partes, o sea que está un poco difícil explicar el todo. Wow. Pues bien, la verdad es que, miren, del tema de las dimensiones, me gustaría hablar un poco de qué es la dimensión. Y la dimensión tiene un significado que significa magnitud. Uh-huh. Es una determinada dirección. De acuerdo a la definición literal de lo que es una dimensión, se refiere a la longitud, extensión o volumen que una línea o superficie o cuerpo ocupan en un lugar determinado, ¿no? De espacio o de tiempo, ¿no? De espacio o de tiempo, efectivamente. Y es en la primera dimensión, pues, no tiene altura ni anchura. Se mueve en un solo punto, o sea, del punto, pues normalmente sería del X al Y, ¿no? Uh-huh. Y es ese punto que recorres nada más de forma horizontal. Después uh-huh. tenemos en la dimensión 2 la altura y la anchura, o sea, entonces son 2 puntos. Es cómo se mueve hacia arriba y cómo se mueve hacia un lado. Uh-huh. En el punto 3 tenemos, si se acuerdan de las figuras como de un poliedro, o de lo que vemos, un cubo, efectivamente, que viene siendo la profundidad. Entonces entra la profundidad. Entonces viene lo que es la altura, la anchura y la profundidad. Y la cuarta dimensión, ya en física, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces ahí le ponen los físicos le ponen es X, Y y Z, ¿no? Serían los puntos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que
lo más interesante de todo esto es que en las dimensiones, cuando todo esto empezó, se hablaba de 3 dimensiones en el siglo XIX, y llega una persona que se dedica a la geometría, un científico, que se llamaba Ludwig Schläfli, es S-H-L-A diéresis F y L, Schläfli sería como su pronunciación en alemán. Y él lo que abría y hablaba abre las puertas a la 4ª dimensión. Y lo más simpático de todo es que empieza casi 50 años antes de que llegara Einstein. Einstein entra ya de lleno a la 4ª dimensión porque mete la teoría de la relatividad y mete el tiempo dentro de estos conceptos que se estaban hablando. Y básicamente lo que llama, o sea, la 4ª dimensión, de acuerdo a lo que en la parte de la física es la más bella, porque finalmente tiene una realidad física y es sumamente interesante, porque para entenderlo deberíamos de poner como un cubo, y espero que se lo puedan imaginar. Imagínense que tenemos un cubo, entonces ese cubo es transparente y lo ponemos en una hoja en blanco y le ponemos una luz. O sea, ahorita con la luz de la luna le ponemos esa luz y se vería como un reflejo de ese cubo. Ese reflejo sería la 4ª dimensión. Ahora, si ustedes lo pueden, este señor llegó a extrapolarlo hasta un poliedro de 24 vértices. No sé cómo se diría, la verdad. Que significaba que tenía 96 aristas y 24 octaedros. Si lo vemos en un modelo computarizado, el poliedro no lo podemos concebir nosotros con nuestros propios ojos, porque al final de cuentas ese poliedro se va a ir moviendo y puede ser desde una línea hasta un no sé si se acuerdan de la película de los Avengers, que llamaban el Tesseracto. Bueno, el Tesseracto es el Tesseract. Es el Tesseract, exactamente. Sí. El Tesseract es una representación de una 4ª dimensión, sí, en cuanto a figura geométrica, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que la geometría que se descubrió 50, o sea, esta parte de la geometría descubrió 50 años antes de la relatividad, como les decía, esta parte de la 4ª dimensión. Y hay un autor interesantísimo que se llama Elliot Abbott, en su libro Flatland, en donde vive en 2 dimensiones. Y lo explica muy bien en un video Carl Sagan, en el que habla de la 4ª dimensión. Esta novela habla de 2 personajes que están en 2 dimensiones. Para imaginar unas 2 dimensiones es cuando veíamos en Tetris, que jugábamos las maquinitas de los carritos, y jugábamos de los avioncitos, o jugábamos Tetris. Estos son 2 dimensiones, es totalmente plano. Entonces él hablaba de una historia en el que era un pueblo, vivía un triángulo y un círculo, y este triángulo y este círculo están de forma muy a gusto viviendo, hasta que aparece una manzana, y esta manzana es tridimensional. Es esta figura tridimensional. Y lo más simpático es que en el mundo de 2 dimensiones no puedes voltear a ver hacia arriba, porque nada más él pudiera ver todo lo que esté dentro de su horizonte, o sea, vería plano. Claro. Y no tendría altura, solamente sería un solo punto, sería plano, o sea, como si pusiéramos un sello en una hoja. Eso sería 2 dimensiones. Sí, lo que veían de la manzana sería pienso en una maqueta de relieve, estas que hacen con varias láminas, digamos, pues láminas que van cambiando de tamaño y se van superponiendo una encima de otra, pues solo veían una de esas láminas, ¿no? Y es muy simpático porque yo creo que lo vamos a platicar durante el episodio, pero es parte de lo que nos pasa hoy en día. O sea, hay muchas cosas que no nos explicamos, y aquí
en la historia y en la explicación de Sagan, pues la manzana, cuando decide cortar un poco de su lado y caer, pues lo único que veían estas personas era que la manzana iba creciendo. Al principio veían los 4 puntos de los que tiene una manzana. A la parte de abajo tiene 4 puntitos y nada más veían 4 puntos. Cuando la manzana se corta una parte de la manzana y decide tocar toda la manzana, el suelo, pues ven que es un círculo, y luego que es un círculo más grande, y luego que es otro círculo más grande. Entonces es impresionante porque al final de cuentas explica muy bien en esta novela la explicación de las 3 dimensiones, ¿no? Sí. Y también que le tirarían a loco al cuadrado, ¿no? Decía sí, Sagan, tirarían de loco al cuadrado porque ya que está pasando, o sea, que no... Que cómo es posible que haya visto algo así, ¿no? Y era la huella de la manzana. Sí. Y bueno, dentro de este tema que también es apasionante, aparecen unas teorías, porque todo este tema de las dimensiones nace de la explicación de una ley o de una teoría que pudiera explicar el todo, o sea, que pudiera explicar de dónde venimos, ¿no? Y bueno, todo empieza con Einstein, porque Einstein básicamente lo que él busca explicar es el tema de la luz, ¿no? En su momento pensaban que la luz se podría comunicar a través del éter, como ya lo habíamos platicado en su momento hace 4 días. Y Einstein descubre otra cosa, descubre que la luz, en esta pues no es que se transmite a través del éter, y descubre también que el tiempo es relativo. Sí, que el éter no existe en realidad. Era una teoría que tenía que se tenía así sobre la propagación como de la luz, ¿no? O sea, así como se requiere un medio que es el aire para la transmisión del sonido, se pensaba que de igual forma había algo que permitía la transmisión de la luz, y de ahí viene como esta idea como del ki y el chi, ¿no? Oriental, del prana, ¿no? Como esta cuestión de campo invisible a través del cual viaja la luz y está la energía. Pero bueno, finalmente la ciencia deduce que tal cosa no existe y que la luz viaja a través del espacio, no requiere un medio, digamos, ¿no? Que todo es muy interesante porque luego sí empiezan a confundirse las cosas, ¿no? Con el tema New Age, por ejemplo, hay gente que cita científicos de una época que después, bueno, fueron comprobados que lo que decían no era verdad. Entonces ahí es como que siento que siempre hay que caminar con cuidado y no citar demasiadas cosas sin saber, digamos, que al final de cuentas la ciencia ha hecho todo un avance, ¿no? Y justamente eso es a lo que yo quería llegar, porque, o sea, la ciencia ha avanzado, y ha avanzado que hoy en día tenemos, o sea, está la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, la teoría del M, y que cada teoría va avanzando, y es algo que es bien interesante. Hay un filósofo que justamente habla de eso, que dice que lo recuerdo muy bien porque nos lo recomendó un amigo tuyo que se llama Juan Luis, que decía que él decía que tendríamos que estarnos ahorita cuestionando lo que ya creemos, ¿no? Porque hemos dejado de cuestionarlo. Pero bueno, hablando del tema de la teoría de cuerdas, esta teoría básicamente lo que dice es que tendríamos que para poderla entender tendríamos que llegar a Newton, ¿no? Voy a hablar un poquito de por qué estoy hablando de la teoría de cuerdas en estas 4 dimensiones. Entonces, Newton descubre la gravedad y explica el movimiento de atracción. Einstein explica cómo el fenómeno de la gravedad sucede gracias a la deformación del espacio y tiempo, explicando el comportamiento de objetivos que se movían cerca de la velocidad de la luz. Y ahí entran 2 personalidades interesantísimas. Entra un cuate que se llama Planck, Bohr y Schrödinger, que son los padres de la mecánica cuántica.
Y ellos explican el comportamiento de partículas más pequeñas que el átomo. Regidas por cálculos probabilísticos, en el átomo operan fuerzas como son fuerzas que pueden mantenerlas unidas, que son los protones, los neutrones y en el núcleo, ¿no? Estoy como regresando a la parte de nuestra prepa, pues el de modelo nuestra secundaria. es Niels Bohr, ¿no? Sí. Exactamente, Niels Bohr. Y la débil, que es responsable. Entonces, primero, tenemos la fuerza fuerte y la fuerza débil, ¿no? La fuerza débil es la que junta y mantiene unidos los protones, los neutrones y el núcleo. Y la débil es la responsable de que estas partículas se puedan convertir en otras partículas. Entonces, ¿qué es lo que finalmente llegan a explicar estos tres? Schrödinger, Bohr y Planck explican la fuerza electromagnética. Einstein trató toda su vida, una vez que terminó la teoría de la relatividad, toda su vida en poder hacer una teoría del todo. O sea, él quería explicar la teoría del todo, quería explicar de dónde veníamos. Y nace la teoría de las cuerdas. Demócrito. De la relatividad, ¿no? De la relatividad nace la teoría de las cuerdas. O sea, de la ok. relatividad empiezan varios científicos que ahorita te los menciono. Fue un japonés, un inglés y dos ingleses y un japonés. Pero básicamente lo que decía, o sea, para entender un poquito el tema de lo que es la fuerza electromagnética, tenemos que regresarnos a los clásicos. Y ahí empieza Demócrito. Demócrito es un filósofo del siglo IV. Y él parte y dice que si nosotros llegáramos a dividir una persona en dos, esa persona después en dos, en 4, 6, 8, 12, 14, 16, hasta llegaríamos a un punto de que sería algo indivisible. De ahí, en ese punto, nace lo que es el núcleo, que es el átomo. Entonces, ahí nace el átomo, desde Demócrito, el siglo IV. Y lo encuentra un científico que se llamaba Dalton. Pero hasta que llega Bohr, es el que descubre que además del átomo, el átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Y que de esas partículas de protones, neutrones y electrones están hechas las partículas subatómicas, como son los quarks y los leptones. Estoy hablando de puros nombres bien raros: quarks, leptones y hasta bosones, ¿no? Y de este punto importante de quarks, protones, quarks, leptones y bosones, nace la teoría de cuerdas. O sea, gracias a Einstein y gracias a Bohr, ¿no? Entonces, estos tres científicos que te mencioné ahorita, en 1969, que eran Nambu, Nielsen y Saskin, ellos básicamente explican el nacimiento del universo a través de una teoría con 5 enfoques diferentes. Las partículas subatómicas no son puntos sino dimensiones, o sea, cuerdas que son el píxel más pequeño del universo. Y quiero que lo imaginen como cuerdas que ondulean, filamentos, como si ven microscópicamente una célula. No sé si han visto esto, que es como se ve el filamento que se mueve. Es un filamento que se mueve de forma ondulante, otro de forma circular y otro de forma como una onda, ¿no? Como espermatozoides. Como espermatozoides, efectivamente. Y las cuerdas van a vibrar dependiendo del espacio en el que se mueven. Las formas en las que determinan este movimiento determinan qué tipo de cuerda es. Si es un fotón, un quark o un neutrino. ¿Ok? Estas cuerdas normalmente se mueven en espacios multidimensionales y se mueven en 10 dimensiones diferentes según la teoría de cuerdas. ¿De dónde salen estas 6 dimensiones? Y son 6, o sea, porque vamos a hablar de las primeras 4 dimensiones. La primera dimensión es la que les decía, en la que nos movemos de un punto A al B, la línea. La segunda dimensión es la altura y la línea. El cuadro, sí. Y la tercera dimensión sería el cubo. Y la cuarta dimensión sería el tesseract. El tiempo. Que es el tiempo. Pero para verlo en una imagen sería un tesseract. En un modelo sería el tesseract, ¿no? Sí. Entonces, estas 4 dimensiones. Dentro de esas 4 dimensiones, lo que dicen los físicos es que existen 6 dimensiones más que están dentro de estas 4 dimensiones. Que son 10 en total. Serían 10, hasta que llega la teoría de las supercuerdas y luego son 11, ¿no? Sí, ok. Por eso, algo bien interesante es que ha sucedido muchísimo ahorita con esta famosa novela de Dan Brown,
en el que habla de los bosones y la antimateria y habla de un lugar muy especial en Suiza que se llama CERN, C-E-R-N, ¿no? Es este lugar en donde han descubierto la antimateria, y lo que han descubierto ahí, puedes investigar, es que al momento de querer ver estas partículas subatómicas es muy simpático, porque cuando las quieres ver desaparecen, y cuando no las quieres ver aparecen. Sí. Entonces está ligado a la conciencia de alguna forma también. Exactamente, que de ahí viene algo que dijo muy claro y que me encantó Héctor, que es Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue de los primeros en hablar de la conciencia ya como una teoría psicológica y que va muy de la mano con el tema de las 5 dimensiones. De acuerdo, Javo. Y de hecho propongo, compañeros, que en algún momento está todo ligado. Hablamos de chamanismo, hoy de las dimensiones, y algún día podemos dedicarle, me parece, como homenaje y tributo, todo un programa al señor Jacobo Grinberg, un investigador extraordinario mexicano, con una historia, vaya más que curiosa e intensa, un neurólogo, doctor en varias ramas, científico totalmente, años 70, y también investigó mucho sobre las dimensiones. Hay muchas leyendas urbanas sobre este científico. Lo conozco porque a mí me llama la atención estos temas, pero desgraciadamente a este Jacobo Grinberg lo conoce muy poca gente. Y haz de cuenta que es uno de los Einsteins mexicanos que hemos tenido, porque se cuenta que hasta la NASA lo estuvo buscando porque se enteraron de lo que estaba logrando con sus experimentos científicos, y era alucinante, ¿no? Y todo tiene también que ver con esto de las dimensiones. Una de las teorías es que él logra descubrir estas 5 dimensiones y desaparecer, ¿no? Pero bueno, ya será un tema que hablaremos en otro punto, en otro episodio, en otro momento, en otra noche, pero bueno, o sea, parte de lo que les quiero, porque me emociona, la verdad es que me emociona muchísimo. Lo más bonito de todo esto es que gracias a que las partículas aparecen y desaparecen, gracias a este descubrimiento de la teoría de cuerdas, pues bueno, imagínense nada más que si de ser cierto esta teoría, estaría descubriendo nuestro universo y sus leyes, y también millones de otros universos, siendo un problema para comprenderlo. ¿Y por qué sería un problema? ¿Por qué otros universos? Porque básicamente esta teoría habla de que nuestro universo es el resultado de la división de otro universo, ¿no? Y es algo muy profundo que voy a ir tocando en esta introducción. De hecho, dicen que nuestro universo nació gracias a la, o sea, como te decía, a la colisión de otros universos. Y a mí me gusta entenderlo como cuando ves el nacimiento de un bebé. O sea, el momento de que nosotros creamos otra vida, otro universo. Sí. Llega el espermatozoide, llega al óvulo, el óvulo entra, se separa la cola del espermatozoide, que no recuerdo el nombre, entra el espermatozoide, en ese momento se cierra el óvulo por completo, y ahí pasa algo maravilloso que es la vida, ¿no? Se divide en 2, en 4, en 6, en 8, en 2. Yo así es como entendería el universo después de esta teoría. O sea, es lo que pasó. Y nosotros estamos en un universo que se está expandiendo constantemente. Entonces, si quisiéramos, lo explica Einstein en su teoría, lo explica después Nielsen y también un científico italiano explica muy bien esta parte de que nunca pudiéramos alcanzar el siguiente universo. Lo tendríamos que ver como una curva, y para poderlo alcanzar tendríamos que doblar el universo, ¿no? Como en Interestelar, ¿no? Como en Interestelar. La teoría de cuerdas del Interestelar está perfectamente explicada, de forma muy visual, ¿no? En la que esta persona puede, a través de pasar por un hoyo negro, un hoyo negro o un ojo de gusano, como le llaman, atraviesa un túnel de gusano, atraviesa el universo. Es un atajo. Es un atajo, pero en ese atajo ve su vida.
claro, y cambia por completo, se mete en otra dimensión que después entra en contacto con su propia vida de otro tiempo, que simultáneamente está ocurriendo en dos lugares a la vez, ¿no? Eso sería ya como entrar en otros temas. Pero, sí, pero es la quinta dimensión. Y perdón que te interrumpa, Héctor y Juan, pero creo que te va a tocar esto. Te va a tocar porque tú eres músico. Bueno, los tres, de cierta forma, tú eres más músico, pero los tres amamos la música. Pero imagínate nada más, de ser acertada la teoría de las cuerdas, sería hermosísima, ya que si todo lo que existe es producto de cuerdas que vibran en diferentes tonos, cada ser sería una melodía, una canción, y el universo entero será una hermosa sinfonía. O sea, lo que acabo de decir, se me pone la piel chinita. Sí. Es bellísimo, es profundísimo. Yo invitaría a que lo dijéramos unas 3 veces en este viaje, porque es profundo, es hermoso lo que acabas de mencionar, Javo. Y también lo que mencionabas, Juan Pablo, yo iba justamente ahorita, antes de, no sé si sean los temas que hemos hablado, la marea, el ritmo, el que apenas me estoy acostumbrando a este espacio y a navegar con ustedes, pero hablar de chamanismo y ahora hablar de las dimensiones me ha hecho justamente entrar en una como dimensión de descanso. Si me lo permiten, después de este comentario voy a echar una pequeña siesta, porque creo que necesito ir a una dimensión, a rescatar algo. Yo creo que le pegó el mezcal, Juan. Un tema que también va muy de la mano con todo esto, porque básicamente habla de lo que te decía, de los otros universos que van de la mano con la teoría de cuerdas. Y es una teoría que sí quiero dejar, porque esta teoría va a meternos más en este misticismo de que todos somos uno. ¿Ok? Y bueno, esta teoría la crea Edward Schrödinger, que decía que si el estado de un ser macroscópico, y ponía este macroscopio como este ser macroscópico, un gato, dependiera de un objeto a escala cuántica, o sea, un átomo, un fotón, un neutrón, un quark, ¿sí? Entonces él tomaría esta escala cuántica y dijo, vamos a entonces idear un experimento. Entonces imagina, te voy a pedir que imagines, Juan, que metemos un gato a una caja y junto con él vamos a meter un átomo inestable. ¿Sí? Este átomo va a estar positivo y negativo, triste y contento, ¿no? Con las mismas posibilidades de caer o de permanecer igual en cierto lapso o en cierto punto, ya sea positivo o negativo. Y existe un mecanismo, vamos a poner una cámara cuántica, que detecta cuando el átomo decae, o sea, se pone de forma negativa, o se pone de forma positiva. Si es detectada, si esta cámara, en el momento de tomar la fotografía, en ese momento ve el átomo de forma negativa, el gato se muere. ¿Ok? Pobre gato. Pero si toma la fotografía y el átomo está de forma positiva, o sea, no decae, entonces el gato sigue vivo. Lo más curioso de todo es que si nadie observa el gato, entonces el gato estaría vivo. Pero si observamos, el gato estaría muerto. ¿Qué significa esto? Que si nadie observa el átomo, el gato vive. Y si lo observan, se muere. Siendo, lo más interesante es que el gato, si hubiera 2 observadores, podría estar al mismo tiempo vivo o muerto. ¿Sí? Es una paradoja, ¿no? Sí. Y si alguien abre la caja, en el momento en el que se abre la caja, en ese momento nada más estaría o vivo o muerto. ¿Sí? Y aquí es donde se crea la interpretación de muchos mundos, donde el gato está vivo y donde el gato está muerto. Entonces imaginemos que estamos viendo una gráfica en la que tenemos un gato por la parte A, en la presentación, en el slide A, en el que está vivo, que el átomo fue positivo, y en la parte de abajo una lámina en la que el gato está muerto. ¿Sí? Y lo más interesante de esto es que se podrían deshacer de ahí muchísimos multiversos, porque el gato se podría salir de la caja si estuviera vivo, o tú te podrías meter a la caja y entonces estarías muerto. Entonces habría ciertos temas en el que
habiendo dos universos y habiendo diferentes sucesos cuánticos, podríamos generar más universos. Eso es a lo que Deleuze, que es un filósofo que hemos mencionado aquí, se refería. O sea, Deleuze es el filósofo de esta teoría, se podría decir. Porque él habla él tiene bueno, dice muchas cosas, pero para mí el concepto más valioso de toda su filosofía es: todo es múltiple y simultáneo. Me encanta. Es decir, todo es infinitamente... Eso es la descripción del infinito. Todo es posible y todo es imposible. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Bueno, Deleuze ya es pues para mí fue el último gran filósofo que viene a abrir una grieta en la modernidad, ¿no? Y tiene que ver con esto. O sea, creo que ahorita estamos ante el nacimiento de algo nuevo, ¿no? Entonces, y fíjate, a partir de esta teoría llega otra teoría. De la teoría de Schrödinger, llega una teoría que dice que, o sea, si existe la conciencia, entonces la conciencia llega a colapsar las realidades a través de esto, ¿sí? Y es ahí en donde muchos, como hemos visto estos libros del secreto y estos cuates que tú bien mencionaste ahorita al inicio. sí. Entonces, ellos lo que decían es que sin entender gran parte de la mecánica cuántica, a veces ellos explican o dicen que nada más con desear una cosa pueden cambiar su estado de vida. Y no es así, o sea, no tiene que haber una acción, tienes que ser visto. Entonces, esta interpretación transaccional en el que el gato nunca está en posición, en esta teoría lo que sí es muy importante es que no podemos depender de un solo deseo, porque no es así como funciona el universo. O sea, el universo depende de una acción, ¿no? Y parte de lo que después se interpreta o también salió como teoría es que dice que al final pues ya está algo definido y lo que está definido manda una señal hacia el pasado y entonces el gato está vivo o muerto. Entonces son teorías bien interesantes que nos llevan a pensar en la dimensión en la que nos encontramos. Y es aquí, Juan, en donde pues me gustaría muchísimo platicarlo, porque a mí esta parte de la física me apasiona muchísimo. Cada vez que veo Interestelar se me pone la piel chinita. Sí. Cada vez que me sale algún buen artículo de ciencia sobre hoyos negros, sobre gusanos, sobre subatómicos, cuánticos, me encanta. Me encanta leer las biografías de Isaac Newton, la de Einstein, de Walter Isaacson, que es una joya de biografía y te explica muy bien la teoría de la relatividad. Pero todo eso lo he aterrizado hoy en mi vida, después de haber hecho un viaje muy, muy interesante, psicodélico, sí, que me explicó y que me dio a entender que todos somos uno. Y es ahí en donde esta física, o sea, ¿cómo la aterrizamos? Porque ¿qué es esto? Sí. Mira, yo empezaría por tratar de entender cómo ha sido nuestra comprensión de las demás dimensiones, que hasta hoy tenemos un entendimiento mucho más claro. Yo diría, esto lo pensé yo, o sea, no es como que lo haya leído en algún lado, pero es pues por observación, ¿no? O sea, una vez que vi el video de Carl Sagan y entendí como... Esto fue hace tiempo, ¿no? O sea, es algo que llevo reflexionando pues algunos años. Cuando vi el tema de que, bueno, finalmente, primero que nada, antes de que hubiera una línea, hubo un punto. El tema del todos somos uno, pues se puede referir precisamente a que todo viene de un punto. O sea, en algún momento hubo un punto que después creció, primero en una dirección, hasta formar una línea, después en otra dirección, que fue arriba y abajo, después hacia el frente y hacia atrás, y después hacia antes y a después, ¿no? Y de esa forma fue desarrollándose
Todo. Primero pienso yo que sucedió en un espacio abstracto, que es de lo que estamos hablando al hablar de punto y línea, ¿no? Entonces el punto se convierte en línea, que puedes decir izquierda o derecha, ¿no? Después nace otra dimensión que es arriba abajo. Después es para allá y para acá, más allá, más acá, que sería el volumen. Y después tenemos antes y después, que es el tiempo. Yo quisiera que entremos en el tema de la quinta dimensión, porque creo que ahí es donde se puede colocar el chamán. O sea, esto es para dar continuidad a lo que vimos un poco, estuvimos hablando la sesión pasada, y también porque creo que cuando hablamos de algo que está más allá del tiempo en el que nos encontramos, es decir, hacia esa isla hacia la que estamos tratando de llegar, a ese nuevo mundo, pues creo que ese nuevo mundo es precisamente, tengo esa intuición de que se trata de una nueva dimensión de la conciencia. Cuando hablamos de dimensiones, hablamos, primero pues podemos entenderlas de una forma abstracta, ¿no? Que es esta forma en la que estamos hablando en estos términos: punto, línea, cuadro, cubo, tiempo, o tetraedro, o tesseract. Esta es una forma abstracta de referirnos a ella, pero es que realmente ¿en dónde ocurrió esa evolución? ¿Ocurrió en la luz? ¿Ocurrió en los microorganismos? ¿Ocurrió en dónde exactamente? Pues bien, pienso que en todos lados al mismo tiempo. Y que cuando hablamos de abstracción, hablamos de mente, del terreno de la mente. Y creo que la mente es la densidad que nosotros percibimos. O sea, no hay tal cosa como lo que es sólido y lo que es mental. Ya decían los budistas, todo es mente. Y creo que a eso es a lo que está llegando la ciencia, con estas conclusiones que respecto a las cuerdas y todo esto que nos contabas. Estamos apenas empezando a entender y a llegar, digamos, por el camino largo de vuelta al principio, que era, pues sí, todo de alguna forma se origina en un espacio abstracto y mental, ¿no? Entonces, para tratar de aterrizarlo un poco respecto a la historia del ser humano, yo pienso que lo que te decía, que como de alguna forma he deducido yo por observación, y bueno, aquí no hay tampoco una certeza, pero es como lo observo. Creo que es muy fácil de trazar la evolución de la conciencia humana observando las creaciones que hemos hecho, sobre todo en el arte. Es la forma en la que más clara puedo observar este avance dentro del entendimiento de las dimensiones. En primer lugar, tenemos las pinturas rupestres, que son bidimensionales, son representaciones en dos dimensiones de la realidad. Esto te habla de un nivel de evolución ya muy avanzado para el ser humano. Incluso, bueno, hay especies animales que hoy saben representar el elefante, ¿no? Lo vi Lo pinta muy bien, el elefante sabe pintar y representa muy bien. Él puede ver, o sea, lo que ve, lo puede aterrizar dentro de un... Sí. Yo lo viví ahora hace unos años en un viaje que hice, y puedes ver cómo el elefante puede pintar, o sea, aprende y observa y ve, ¿no? Sí, el mono también, he visto algunos videos de esto, y bueno, el ser humano en su momento lo hizo con las pinturas rupestres, y ahí quedó esa evidencia de que se sabe duplicar. El ser humano sabe abstraer una realidad que percibe con los sentidos y la sabe procesar de acuerdo a su nivel de conciencia, que en ese momento era bidimensional, y lo proyecta de esa forma. ¿En qué momento entramos en una...? Claro, antes de eso pues estábamos en una dimensión, ¿no? Que creo que como seres humanos pues ya no sé si eso de alguna forma
se representó alguna vez, probablemente sí, en algunos trazos más primitivos incluso. Pero bueno, más interesante me parece pensar en qué momento aparece la tercera dimensión de la conciencia. Y creo yo que tiene que ver con el descubrimiento de la geometría. En el momento en el que el ser humano empieza entiende el volumen de los objetos y aprende a calcularlo por medio de fórmulas matemáticas, por medio de en pintura, por medio de la perspectiva, en ese momento se está volviendo evidente que el ser humano alcanza otro nivel de conciencia. Es que hace todo sentido, Juan. Fíjate nada más lo que acabas de decir. O sea, yo de lo que entendí y pude analizar es que la geometría descubrió 50 años antes, o sea, medio siglo antes, la cuarta dimensión. La geometría. La tercera. No, la cuarta dimensión. Bueno, quizás. O sea, sí. La tercera ya existía, pero la cuarta dimensión como tal, que es Ludwig Schläfli, que, o sea, lo que él hace es poder representar en estos tesseracts, estos poliedros, donde está la sombra. No sabía explicar cuánticamente qué significaba, no sabía explicar, pero sabía explicar que había un X, un Y, un Z y un T, ¿no? Y lo explicaba de esta forma en la que se podían mover, pero, o sea, fue en el siglo XIX, o sea, fue previo a todo lo que... Entonces, sí, pero, o sea, me hace mucho sentido lo que estás diciendo. O sea, en el momento en el que nace la geometría ya como una de las ciencias humanas, el ser humano aprende que hay una profundidad, ¿no? Que es la tercera dimensión, que es lo que tú acabas de mencionar. Que es complejísima, pero yo iría... O sea, yo creo que no se acaba de... O sea, igual en ese momento se propone un modelo para la cuarta dimensión, pero no se le acaba de entender hasta mucho después. Que es a lo que iba, justamente. O sea, las dimensiones siempre han existido, están ahí. Pero es otra cosa muy distinta el llegar a una nueva dimensión a nivel conciencia. Y hoy en día se puede decir, bueno, a eso voy. O sea, digamos, yo creo que la tercera dimensión es lo que nos enseña la escuela desde la primaria hasta la prepa. Son matemáticas, es geometría, es trigonometría, es todos estos pues, ciencias básicas que uno requiere para poder enfrentarse a un saber básico que te permite desarrollar y preguntar. Sí, hacer preguntas, pero también tener un conocimiento técnico para poder ejecutar acciones pues del día a día en la vida. La cuarta dimensión, en cambio, cuando se descubre este modelo, pero realmente la empezamos a vivir y a hacer nuestra, y empezamos a entrar en una conciencia de cuarta dimensión en el momento en el que llega Freud y aparece la psicología. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, hay un antes y un después, que antes no necesariamente significa desprendido de la hora, ¿no? Desprendido del mañana. Es decir, el tiempo está conectado a través de la percepción. Entonces, esto tiene todo que ver con el tema de la percepción. Es qué soy capaz de percibir y por qué percibo como percibo. Por qué veo como veo, ¿no? Todo depende del cristal con el que se mira. Entonces, ese cristal es la clave para entender el tiempo. Entonces, el tiempo pasa a formar parte de nosotros en el momento en que nos hacemos conscientes de el inconsciente. O sea, o siempre estuvo ahí, siempre operó el inconsciente en nosotros, pero llega el momento en el que entendemos que está ahí. Ok, ahí quisiera... Se está despertando Héctor. Héctor, ¿estás bien? Sí, estoy ya totalmente despierto después de este viaje de no sé cuántas dimensiones les comentaba. Y bueno, me parece muy rico, muy interesante lo que están comentando Javier, Juan Pablo, sobre las dimensiones, diferentes teorías, que son eso, teorías.
Y hace rato mencionábamos una película que lo maneja de una manera interesante, Interestelar. Y ahorita me acordé, para la gente que nos está escuchando, de otra película mucho más digerible y muy comercial, que de alguna manera toca esto que estamos hablando, de una manera chusca, de una manera de lo que comentaban ustedes, ¿en qué cristal se mira? ¿Se acuerdan de Back to the Future? La película que marcó la generación de los 80s, 90s, pues de alguna manera mencionan también este tema con su propuesta 1, 2 y 3 de la película. Y bueno, a mí no sé ustedes, esta película me encantó y me hizo pensar mucho. Bueno, hablando de este tema tan importante del tiempo, Juan, yo creo que estamos en un tiempo en el que yo sinceramente, cuando empiezas el despertar de tu conciencia en esta parte de que es un tema interesante, y hablando de las dimensiones, ahora que hice este viaje de LSD, en el que conecté con mis antepasados, conecté conmigo, y sobre todo lo más importante es que con este espíritu creador se me dieron varios mensajes muy interesantes, porque me llevaron a una conciencia de entendimiento que yo no había comprendido, ¿no? Esta parte de que somos todos uno mismo, de que vivimos en el amor, y que tú lo decías en la noche, el día de ayer, que decías, ¿por qué no puedo vivir yo en este lugar amoroso cuando salgo de este lugar místico, ¿no? Y aterrizándolo tú y yo tenemos la oportunidad de tocar a muchas personas, no en el sentido, en el doble sentido, sino en el sentido de verdad lograr despertar algo en ellas. Y a veces me impresiona porque es esta situación en que yo veo a la gente viviendo todavía en una segunda dimensión. Uh-huh. O sea, ¿cómo? Se despierta en la mañana, sí, se queja de lo que tiene o lo que pasa o lo que sucede, sin entrar en temas de desarrollo personal. Sí, hay una linealidad en el comportamiento, ¿no? Sin profundidad. Sin profundidad. Entonces vivo todos mis 5 días de lunes a viernes haciendo lo que tengo que hacer como robot, que ya lo habíamos hablado en el tema filosófico con esta... En el automatismo, con la el alienación. Automatismo, la alienación que que Marx tanto criticó, ¿no? Uh-huh. De lunes a... Por eso los maestros de la sospecha me encantaron, porque de lunes a viernes... Llega el viernes a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, y si eres chilango, a las 2 de la tarde ya te vas a tu oficina. Sí. Y en ese momento llega el alcohol. Uh-huh. Llega el alcohol, llega la fiesta, es lo más divertido, se apaga el cerebro por completo y lo único que haces es tomar alcohol. Llega el sábado, uh-huh, te despiertas dormido, totalmente dormido, sí, por el alcohol, y con un sentimiento de culpa por lo que hiciste en la semana, y con un sentimiento de no haber logrado nada, porque eso es parte de lo que sucede antes de despertar la conciencia o despertar la conciencia. No lo sé, no estoy juzgando, estoy diciendo algo que yo ya viví, sí, porque a mí me pasó. Sí. Y después de eso dices, claro, juega el Real Madrid-Barcelona, sí, vamos a tomarnos otra cerveza, vamos a divertirnos, y empieza otra vez este adormecimiento de la conciencia, ¿no? Después de ese adormecimiento llega el domingo, te la curas con una buena barbacoa, uh-huh, y regresa el lunes, estás totalmente adolorido porque físicamente hizo el alcohol lo que tenía que haber hecho, deshidratar por completo tu cuerpo, y empieza el lunes, llega el martes, miércoles, jueves, y otra vez es este sentimiento lineal. Llega el viernes y vuelve a suceder lo mismo, y es un ciclo. Entonces, para mí eso es vivir en una segunda dimensión. No sé, o sea, lo viví, pues. Sí. Pues sí. Entiendo el punto, y sí. Yo también creo que la gran mayoría de las personas viven más que en una segunda, yo creo que en una tercera. O sea, eso es o sea, tenemos conciencia de
de nosotros mismos hasta la tercera. O sea, nos identificamos como un cuerpo que se mueve en el espacio y que en el mejor de los casos tiene emociones, ¿no? Pero vuelvo al tema de lo que mencionaba hace rato sobre la educación que se nos brinda. O sea, yo pienso que se nos informa hasta la tercera en lo que es primaria, prepa. Pero quienes hemos tenido pues, la fortuna o el deseo de entrar en la universidad, muchas de las carreras que podríamos llegar a explorar empiezan ya a nutrirnos de la cuarta dimensión. Y cuando hablamos de cosas como tener conciencia histórica, tener o sea, estar ubicados dentro de un contexto histórico, familiar, genético, todas estas cosas, ya estás hablando de que tú no eres solamente lo que un ser que nació en un determinado tiempo con un determinado nombre y cuyas acciones no afecten el futuro y cuyas acciones no provengan de un pasado. Es decir, eres consciente de que todo el tiempo te atraviesa, el tiempo que está más allá de ti, el tiempo de tus antepasados, el tiempo de tu realidad, de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, el asunto es el que en el mejor de los casos vas a empezar a hacerte consciente de eso y quizás empieces en una terapia psicológica que te ayuda a entenderte mejor a partir de quién has sido, de qué clase de estímulos recibiste cuando eras niño, todos estos temas ya es empezar a generar conciencia de tu cuarta dimensión. No es que no existiera la cuarta dimensión, ahí está, siempre está, pero es generar conciencia de ella. Y entonces muchas veces pasa que estás en esa tercera dimensión y te pasa como lo que decía Carl Sagan, te tiran a loco porque empiezas a hacer conciencia de esta cuarta dimensión y entonces empiezas a sentir, a observar, a oler, a ver cosas diferentes y te tiran a loco. Sí. ¿No? Sí. Sí, puede ser, o incluso, digo, todavía hoy en día creo que como hombre es algo difícil, ¿no? El abrir el tema de, bueno, voy al psicólogo, ¿no? Creo que es un tabú todavía. Es decir, la cuarta dimensión tiene mucho de tabú. En el sentido que no puedes, de alguna forma, hablar de eso abiertamente con cualquiera, ¿no? A la gente le gusta mucho la tercera dimensión. La tercera dimensión, pues, también evoluciona, ¿no? Los deportes, por ejemplo. O sea, el deportista es el abanderado de la tercera dimensión, es el que lleva esa dimensión, la lleva hasta sus límites más extremos y justo atrae mucho. Incluso decías el partido del Real Madrid y el Barcelona. Bueno, a todo mundo nos llama la atención las conquistas de la tercera dimensión. La cuarta no es tan así, ¿no? Ahora mucho menos la quinta. Empecemos a hablar de la quinta. Eso es lo que me interesa ahorita y qué relación tiene con el chamanismo. Ok, pero a ver, bueno, tratando de resumir lo que me estás diciendo en cuestiones de dimensiones. A ver si entendí bien. La tercera dimensión es el estado en el que hacemos referencia y entendemos que estamos en la parte material y hay un mundo físico, ¿no? O sea, lo que decías tú, o sea, yo existo, o sea, existo como persona, hay una cuestión de estado como persona en el que yo sé lo que soy, ¿no? O sea, que soy un ser humano, que tengo que trabajar y que tengo que hacer mis cosas. Un ser humano tridimensional, es decir, espacial y que tiene sentidos, ¿no? O sea, está muy ligado a los sentidos de la tercera dimensión. Y en cuanto a conciencia, porque estás hablando de de las dimensiones en cuanto a conciencia, ¿qué sería una tercera dimensión en cuanto a conciencia? Pues sería muy como el positivismo filosófico, es decir, únicamente existe aquello que puedo percibir. Okay, entonces, con mis sentidos. Entonces sería centrada ciertamente, físicamente, nada más en el mundo físico. Sí. Okay.
Después vendría la cuarta dimensión. Ujú. Esta cuarta dimensión es en el que nosotros como seres humanos percibimos más aspectos de nuestra realidad. Lo que son sentimientos, pensamientos. Bueno, los sentimientos también aparecen en La tercera en la dimensión. tercera, sí. Pero sí, o sea, es decir, aparece la idea de la percepción. O sea, es que la percepción no es tan lineal o tan tan simple como aparentaba ser. Es decir, aprendemos que una manzana no solo significa una fruta que te puedes comer. Una manzana también es el pecado, ¿no? Esa es conciencia de las... Eso es que un objeto empieza a cargarse de Significados. múltiples significados que están ligados a la historia sociocultural de una persona. Ok. Es decir, al tiempo. Ahí es donde Freud entra. Ahí es donde entra Freud con lo que nos revela del inconsciente, ¿no? Es el saber que la conciencia es un iceberg, que él explicaba, en el cual solamente la punta del iceberg es eso con lo que percibimos y que existe un 70% que no estamos viendo que está por debajo. Ok, y la quinta dimensión, o sea, en cuanto a conciencia, porque yo ya la quinta dimensión en cuanto a física ya no la logro comprender. O sea, ya no hay tiempo, ya es algo más profundo. Aquí no sé qué es la quinta dimensión. Sí, justamente. Yo creo que yo tampoco. La verdad es que en cuanto a física no la entiendo. Ya desde la cuarta me cuesta mucho trabajo comprenderla en cuanto a física, pero sí puedo diferenciar muy claramente en experiencia una dimensión de otra. Y la quinta, la conclusión a la que yo llego por lo que he leído y experimentado y platicado yo en cuestiones del chamanismo y todo esto que hablábamos, así como decíamos, la línea es izquierda-derecha, la tercera dimensión es arriba-abajo, la segunda dimensión, la tercera dimensión es allá y acá. Sí. Y el tiempo es antes y después. La quinta yo diría es adentro y afuera. Es decir, como es adentro, es afuera. En el momento en el que el ser humano se da cuenta de eso, está entrando en una conciencia de la quinta dimensión. Ok, ahí voy a tocar un punto que me parece importantísimo. La última vez platicábamos entre Héctor, tú y yo, que la mayor enseñanza de Jesús era amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces en ese sentimiento, ¿por qué regreso a ese punto? Porque tiene que ver con las religiones, tiene que ver con la conciencia de cómo es adentro es afuera. O sea, este significado de amarás a tu prójimo a ti mismo viene desde mucho antes, o sea, viene de varias filosofías orientales anteriores a lo que nosotros conocemos, que... O sea, en el hinduismo ya existía, no me gustaría que lo tomemos por el lado de Jesús porque ahí hay una carga moral. Claro, pero yo lo quiero tomar en el sentido de amor. Sí. O sea, no en el sentido de la moralidad de respetar al otro, sino en la palabra amor. Okay. O sea, quiero entender una cosa. Cuando dices, como es adentro es afuera, ¿la quinta dimensión tiene que ver con el amor? ¿O no tiene que ver con el amor, con este amor incondicional que muchos místicos o New Age le han querido meter a este tema de la quinta dimensión? Sí, ya es una forma muy romántica me parece muy romántico iniciar por ese lugar. Okay. O sea, sí, definitivamente creo que se llega a ese punto en algún momento. Pero me gustaría más como entenderlo y digerirlo desde un lugar un poco más filosófico. Ok, o sea, ¿qué entiendes como lo que es adentro es afuera? O sea, volvemos a lo mismo. En el tema de mi viaje que tuve, que he sido muy repetitivo hoy en eso, es que o sea, yo soy tú eres yo. Y hay un video buenísimo en YouTube que se llama The Egg. Lo pondremos en las notas. Pero básicamente lo que habla es que al final de cuentas... yo soy tú en otro momento de mi conciencia. Y es muy profundo, al final de cuentas, ese video, pero, o sea, es como lo quiero entender. Y eso es lo que a mí me da a entender este tema de la quinta dimensión al hablar de esto, de cómo es adentro es afuera. Sí. Porque si lo aterrizamos a los negocios y lo que está pasando hoy en día en los negocios, es que cada vez más empresarios
cada vez más personas que se dedican al tema, o sea, que están buscando desarrollarse como seres humanos, hay un libro buenísimo que se llama Stealing Fire de Kotler. En este libro habla de los cuates de Wall Street que están usando estas técnicas psicodélicas para poder aprender un poquito y ser más creativos. Y dentro de esta creatividad, lo que ha pasado es eso que estás mencionando tú, que se dan cuenta de que como son adentro, o sea, de que como son como personas, son un reflejo de lo que está sucediendo en su vida. Entonces, ¿va por ahí ese tema? Sí, definitivamente. Pero es un poco como lo del amor. O sea, siento que esto ya es como el quererle dar una función pragmática a algo que no hemos entendido. Okay. O sea, me interesa entenderlo primero que saltar a una conclusión como decir es que todo es amor. Bueno, sí, eso creo que ya lo sabíamos, incluso antes. Y sí, podemos aplicarlo y podemos buscar la forma, pero me gustaría primero tratar de masticar esta idea. Esta idea es muy vasta, ¿no? Es como es adentro es afuera. ¿Qué significa esto? ¿Qué entienden ustedes por esto? Creo yo que, en primer lugar, estamos avanzando hacia un nuevo despertar de la conciencia que yo me gustaría llamarle la conciencia cristal, y este término lo voy a sacar de Henri Bergson, quien él no hablaba de estas cosas. O sea, él se redució a observar, digamos, pero él nombró a algo muy interesante que decía, hablaba de los cristales del tiempo. O sea, está muy ligado al tiempo, ¿no? Pero va más allá incluso, porque cuando hablamos de tiempo, pues es de alguna forma algo como más tangible que de hablar de cristal. El cristal se refiere a que están ocurriendo simultáneamente dos realidades. Esto es también lo que decía Deleuze, que es, en términos de Bergson, lo actual y lo virtual. Que esto siempre ha sido así. No, cuando hablo de virtualidad, no hablo de Internet. Ahora, estamos viviendo en el mundo de Internet y esto se está volviendo cada día más evidente. Es decir, este nuevo estado de conciencia se está acelerando por la llegada de Internet. Es decir, adentro de nosotros está simultáneamente ocupándose un espacio virtual, o está existiendo un espacio actual y un espacio virtual. El espacio actual es el de la tercera dimensión. Es lo que se puede tocar, se puede ver, se puede escuchar y se puede transmitir por medio de ¿cómo se llama? Un espacio acústico, vamos a llamarlo. Así decía Saussure, que es el padre de la semiología, que hay un espacio acústico a través del cual viajan los signos. Entonces, este espacio acústico forzosamente tiene una densidad material. Y lo actual crea imágenes acústicas. Llámese un sonido, llámese una letra, llámese un objeto que vemos. Eso actual, al momento de entrar en nuestro cerebro, se compagina con una imagen virtual, que en el caso de nuestras vidas concretas, bueno, tiene que ver con los significados que podemos y la capacidad que tenemos de crear signos con la realidad, es decir, de adjudicar nuevos valores a esa imagen actual, a esa imagen acústica que nos está llegando. Es decir, tocas un la menor en la guitarra y tu imagen virtual dices que esto es una nota triste, ¿sí? Imagínate esto a un punto de una complejidad tan grande que ya no sea posible separar una cosa de la otra. Wow. Ahí estaremos llegando a un nuevo estado de conciencia. Y creo que los indicios que hay de fusión
o sea, del espacio virtual, hoy en términos muy concretos, con nuestra mente y nuestro cuerpo, la dependencia al celular, el hecho de que todo en la vida hoy lo vemos por medio de algo que entendemos que nos ha dicho Internet, o del saber que ya no necesitamos del sentido de la orientación porque tenemos un mapa que nos va a guiar, está abriendo ese camino hacia esto que pues llamaría yo la edad de los cristales, o la edad cristal. Eso es algo muy mío, o sea, eso es lo que yo observo, claro, utilizando términos de Henri Bergson y Deleuze, y eso es como a mí me parece que hacia allá se dirige la posmodernidad, y es lo que quisiera ver con mis propios ojos, ¿no? Si un día nos lleva esta balsa. Para mí es importante el decir que hablar de estos temas no necesariamente tiene que ver con es que ahora se le llama de muchas formas el New Ageismo, o sea, todo lo New Age, pero sobre todo yo pondría un énfasis en la pseudociencia, ¿no? Que es una realidad que existe. Para mí es importante que se empiecen a hablar estas cosas, pero también es como que siento que la pseudociencia entorpece mucho la posibilidad de una discusión real respecto a estos temas, porque es algo que está sucediendo, ¿no? Deepak Chopra, por ejemplo, este señor que cita científicos que en su cara le han dicho, es que yo no quise decir eso que tú estás diciendo, ¿no? Y lo debaten públicamente. Dicen, sí, pero es que tú hablaste del campo cuántico. Sí, pero no de ahí no puedes tú decir que todo es una misma conciencia. Y por más que nos suene muy bonito y muy atractivo y estas teorías suenen como reales de alguna forma, y nos gustaría pensar que lo son, hay que ser como muy cuidadosos, porque si no estamos avanzando, solamente estamos convenciéndonos de algo que nos acomoda, y estamos cayendo en un engaño, y eso me parece que es un gran peligro y que de la posmodernidad que estamos viviendo, y no solo en cuanto a estos temas, o sea, en cuanto a todo, la cantidad de información a la que tenemos hoy acceso, la posibilidad de que cualquier persona sin ningún tipo de calificación para poder emitir un juicio respecto a cualquier tema tenga la posibilidad de plantear noticias falsas o comentarios aparentemente educados respecto a cualquier tema en internet, y que podamos tomarlos y hacer que sabemos o pensar que sabemos algo, pues es muy delicado. Yo quisiera sí poner el énfasis en que pues de eso no se trata este programa, este viaje. Estamos simplemente pensando desde el lugar más honesto que podemos, y yo por eso digo, o sea, estas teorías, esto que acabo de decir, pues me lo inventé yo. Realmente es como yo veo las cosas, y estoy dispuesto a explicar por qué las veo así, pero tanto la teoría de cuerdas como la teoría del gato y todo esto quedan en teorías. Ahora, estas son teorías científicas, las de estos señores que para estar ahí requieren de mucho estudio y de mucho derrotero, digamos. Han sido puestas a prueba. Digamos, lo que yo estoy planteando viene de la observación de un artista, y creo que puede ser muy, muy válido visto de esa forma. Y ojalá que esto ayude a la gente a que se pregunte ciertas cosas y puedan abrir también la mente a la posibilidad de una nueva dimensión de la cual realmente conocemos muy poco. Sí, me gustaría que aterricemos un poco en la experiencia que hemos tenido con los psicodélicos, porque creo que ellos nos abren un campo no solo a la quinta dimensión, quizás a otras dimensiones que desconocemos, y es muy difícil discernir qué es qué, pero sí al menos creo que por lo que has contado, Javi, y por lo que yo he vivido, lo que Héctor quizás también nos podría contar, pues es un puente que nos permite entrar todo lo que son las plantas de poder, la ayahuasca, el peyote, el LSD.
Son medios que nos permiten entrar en un campo de pensamiento distinto que aquí es donde quisiera aterrizar un poquito esto que estoy diciendo, que nos va a ayudar a entenderlo de mejor forma. O sea, por ejemplo, yo aquí sí hay un tema que tú mencionabas ahorita de cómo es adentro es afuera, ¿no? Sí. O sea, no es clarísimo, o sea, para mí es muy claro el tema de cómo es adentro es afuera en mi vida diaria, o sea, en mi ejercicio de diario, en este tema de congruencia, que al final de cuentas terminamos siendo un ser, pues a veces hipócrita, porque buscas esta congruencia y tratas de trabajar en estos detalles, y eres un ser imperfecto que trata de mejorar cada día, y terminas no haciendo lo que quieres ser afuera, porque por dentro todavía no alcanzas a construirte al 100%. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo sí creo que la capacidad que estos místicos falsos que sean, como en el libro del secreto, como en estos temas, sí llegan a despertar una vena que ayuda, pero que no, al final de cuentas, que al final de cuentas no es mágica. O sea, este tema no es 100% mágico. Uh-huh. Es un tema de entendimiento personal. Uh-huh. Entonces, el cómo es adentro y cómo es afuera, aterrizándolo ya a lo que quiero llegar a decir, es que lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los animales, y lo vemos en la vida misma, y lo vemos en el número áureo, y en cuando se construye un bebé, y cuando nace una nueva vida, y todo esto es, al final de cuentas, el mecanismo pues parece ser perfecto, y después, por estas vibraciones, porque uno de los ejercicios que me gustó mucho de Talleres Creando fue esta parte de vibrar, ¿no? Y de que nos pusieron un diapasón en la cabeza y vimos cómo vibrábamos, ¿no? Y cada quien sintió algo muy espectacular. ¿A qué voy con el cómo es adentro es afuera? O sea, en la vida hay errores, y estos errores se dan por casualidades. O sea, nosotros estamos en este planeta Tierra porque chocó un meteoro hace muchísimos años, creó esta Tierra, de ahí se desprendieron no varias lunas, sino una luna. Esa luna detuvo lo que era parte de lo que tenía que haber llegado, por eso está llena de cráteres. Se generó una atmósfera. Después de esa atmósfera se genera la vida. Después de que se genera la vida de forma microscópica, nacen los reptiles, bueno, los peces, luego los reptiles, luego nacemos nosotros, y luego llegamos nosotros hasta un estado de conciencia tridimensional. Estamos en un estado de conciencia que estamos queriendo despertar de forma no cuádruple, sino quinta, y como es adentro, es afuera. ¿Y qué es lo que vemos? En la historia del ser humano hemos visto que somos un ser humano imperfecto. Como es adentro, hemos vivido todas las guerras posibles. Como es adentro, seguimos viviendo en un miedo terrible por una situación de un virus que no sabemos si fue creado, si nació de un animal que venía del mercado negro de Guangzhou, o si es, al final de cuentas, un resultado de lo que estamos siendo como sociedad, como fue la peste negra. Entonces, sí, como es adentro es afuera, Juan. O sea, no sé si lo que te quiero llegar a dar a explicar con todo este debraye que me acabo de echar es parte de lo que tú estás queriendo llegar. Sí, pero justo quiero ir un poquito más allá, porque justo lo que estás explicando se aterriza en la tercera dimensión. Ok. Sí, es decir, estamos observando, o sea, y sí, o sea, y están interconectadas las dimensiones, obviamente, son una misma cosa. Pero yo quisiera que pensemos un poquito más la quinta dimensión por sí misma.
no por sus consecuencias o por el cómo se observa dentro de una realidad material. A lo que voy es cómo es la percepción de la quinta dimensión. Todas las demás dimensiones descubrimos que hay lados en los cuales nos podemos mover. Cada que se aumenta una dimensión es porque apareció una nueva dirección en la cual podemos movernos. Es decir, todas son infinitas, ¿sí? El punto puede moverse en la misma dirección infinitamente. Hasta que cambia el rumbo, no se convierte en una nueva dimensión. ¿Me explico? Entonces, lo que estamos descubriendo aquí es que adentro y afuera son infinitos. Ok. ¿Sí? ¿Y cómo se vive eso? Bueno, aquí quiero regresar un poquito a Deleuze, que citando a Bergson explica respecto a la percepción, hablando él de cine, ¿no? En el libro de la imagen en movimiento, él habla de una cosa que él llama la imagen percepción, ¿sí? La percepción, en términos de Bergson, diría: la percepción es la cualidad que me permite medir la acción de las cosas sobre mi cuerpo y la acción de mi cuerpo sobre las cosas. Es un instante que ocurre todo el tiempo. Entonces, en las distintas dimensiones, en la dimensión del espacio o de la acción, digamos, es muy concreto cómo funciona la percepción. Es el estado de vigilia. Es el estado en el que estamos en contacto con los volúmenes. Esto es una percepción de estado sólido. Es como lo describe Bergson. Deleuze. Es un estado sólido, es decir, las moléculas están una al lado de la otra. Y de esa forma la percepción se percibe sólida, se percibe concreta. Si yo te lanzo una piedra, la piedra te golpea o la puedes cachar. Él habla de, por ejemplo, ciertas sustancias que uno puede consumir que van a cambiar esa percepción, van a cambiar el estado molecular de cómo percibimos. Entonces nos pueden pasar a una percepción acuosa, por ejemplo. Es decir, el alcohol sería un ejemplo de esto. El alcohol lo que hace es soltar las moléculas y permite que nos volvamos fluidos. Es decir, aquella persona que al llegar a la fiesta te miró raro, no te cayó bien, no sé, no quieres hablar con ella, en tu estado de vigilia, después de unas copas es probable que te acerques a hablar y quizás en un ratito sean ya camaradas. Esto se da por un estado de percepción acuoso. Aquí estaríamos en el terreno del tiempo. El estado de percepción gaseoso es el que más se parece a una posible quinta dimensión, a esto que escribía Don Juan, ¿no? Bueno, Carlos Castañeda. La posibilidad que tienen las moléculas de desaparecer y aparecer en un lugar distinto. Es decir, el hecho de que en la mente se te presenten imágenes venidas de quién sabe dónde por una razón desconocida, pero que tiene una especie de sentido. Esto es el estado de percepción gaseoso que en la medida en que podemos entenderlo y profundizarlo y podemos entrar más en una espontaneidad hacia ese estado de percepción, empezamos a entrar en el dominio de la quinta dimensión, y eso es donde puede, por ejemplo, aparecer un chamán o aparecer un medium no sé si me voy dando a entender un poco. Sí, perfectamente. En ese estado no habría ansiedad. O sea, mira, la ansiedad es el exceso de futuro. La depresión es el exceso de pasado. En un estado gaseoso no habría ni ansiedad ni depresión. ¿Por qué? Porque sabrías que, entenderías que todo es posible. O sea, ¿a qué me refiero? A que cualquier situación que pueda suceder generaría incertidumbre si no estás en un estado tú también gaseoso. Porque, o sea, al final de cuentas, lo que logra el chamán, el ser que todo lo ve,
es pues ver estos espacios de tiempo, porque son espacios dentro del gas. Sí, y la posibilidad de generar conexiones donde no hay continuidad molecular. Exactamente. Es decir, ese hoyo de gusano del que hablamos en Interestelar, la posibilidad de doblar el tiempo, de tener una aparición, de ver una visión. Eso es el estado gaseoso. Y eso sería un estado sin tiempo, que diría como es adentro es afuera. Es decir, no hay separación entre... Es decir, para llegar allá yo no tengo que recorrer una distancia de X kilómetros con mis pies para obtener ese mensaje. Antes sí, ahora no. Ahora lo podemos hacer por medio de un aparato que quizás explicaría esto, pero la idea es que también podemos hacerlo a través de la mente. De la meditación. Claro, por ejemplo, mencionamos ya varias veces en este programa la frase de cómo es adentro es afuera. Ustedes saben que la metafísica dice algo muy parecido, como es arriba es abajo. Y además a mí me gustaría sugerir algunos autores que en este momento se me vienen a la cabeza, que hablan de distintos puntos de vista del tema de las dimensiones de lo que estamos hablando. Por supuesto, ya mencioné a Jacobo Greensberg, investigador de la UNAM, mexicano. Investigó mucho, era un neurocientífico muy interesante, con sus experimentos llamó mucho la atención. El filósofo y doctor Wayne Dyer también menciona muchos temas cercanos a esto. Edgar Tolle también. Jodorowsky también, en alguno de sus libros y discursos, lo menciona. Y me gusta lo que mencionaba Juan Pablo, ¿no? Buscar siempre la argumentación más apegada a la ciencia, a la experimentación, y no dejarse llevar por tanto mundo cuántico que ahora ya nada más con decirlo parece ser que dominas el tema. Y por supuesto, cada uno de nosotros tenemos nuestras teorías y son respetables, ¿no crees, Javier? Totalmente. Algo que me gustaría como aterrizar en este tema de la quinta dimensión. Ahorita que mencionabas lo de cristal, me recuerda mucho el tema de los famosos niños índigo, y luego aparecieron los niños cristal, y ahora van a ser los niños arcoíris, que son estas teorías que nacen de pues es de gente que ve el aura, ¿no? Que dice que tienen esos colores. Exactamente, que tienen estos colores y que además tienen la capacidad de conectar pues ciertas cuestiones que ahorita le podemos llamar dimensiones, y que cada vez van a nacer más y van a ser. Se está dando el momento para poderlo ir haciendo, ¿no? Entonces, hablando de la situación en la que estamos viviendo, llena de miedo, de un absurdo sentimiento de desesperación en el que ya no hay, o sea, ya la gente está comprando en este día que dejamos, desde que dejamos la balsa, están en esta compra innecesaria de productos, ¿no? Me puedo imaginar ahorita con el coronavirus que apareció en el momento que zarpábamos, esta compra innecesaria hasta de cubrebocas N95, que son los que se pueden utilizar, ¿no? Y es un miedo terrible el que se está viviendo. Vemos gobernantes que, lo platicábamos anteriormente, en lugar de ir hacia adelante, estamos viviendo en un momento de como si estuviéramos terminando la modernidad y no como si estuviéramos terminando la posmodernidad. Y ahorita pones un camino muy claro, Juan, dices, vamos a navegar con rumbo hacia ese mundo de cristal, ¿no? Lo acabas de poner. Yo le llamo así. Bueno, me encanta y me gusta, porque creo que va muy de la mano con esta filosofía gaseosa, ¿no? O sea, el cristal. O sea, perdón, pero es que podría de ser como cuando creían que iban a la India y llegaron a América. Por eso lo digo de esa forma, porque
es una mera intuición y es a donde quisiera llegar yo, pero no sé qué hay realmente de ese lado. Bueno, entrando en ese punto de si llegamos a América o llegamos a India o llegamos a la Luna, yo tampoco no lo sé, pero sé que durante esta navegación lo que estamos vislumbrando, lo que estamos limpiando dentro de nuestra conciencia es justamente que queremos llegar hacia a otro estado. O sea, yo sí quiero llegar a otro estado. O sea, yo no me quiero quedar en la posmodernidad. Yo no, o sea, y entiendo que va a suceder, o sea, va a pasar porque tiene que pasar y es la evolución del ser humano. Pero al final de cuentas, este despertar de la posmodernidad, filosóficamente no se podría hablar de esa forma, sino más bien como este entendimiento de la posmodernidad, sí, nos va a llevar a otro lado. ¿Y a qué nos va a llevar? Pues es a lo que estos pensadores, como decía Héctor, han estado tratando de explicar, y es la capacidad que tenemos como seres humanos, no solo de crear, no solo de pensar, no solo de sentir, sino, o sea, yo creo que va a tener que ir con algo que tú acabas de decir, y perdón que me vaya a eso, pero es, o sea, hoy en la mañana, cuando nos despertábamos en la balsa, hacía esa pregunta: ¿qué es para mí el amor? Yo creo que va a ir por ahí. O sea, el tema va a regresar a este estado del ser humano de qué es el amor. Porque si como es adentro es afuera, entonces sí, lo dijiste muy bien y dijiste que no quieres llegar a una consecuencia, pero para yo poder entender la quinta dimensión sin haberlo leído tanto, sin haberlo estudiado tanto, pues tengo que entenderlo a través de una consecuencia. Desafortunadamente así funciono yo en este momento con este estado o esta situación. Entonces yo creo que sí, o sea, sí vamos a llegar a un estado de donde el ser humano va a dejar de depender de un estado de miedo y de un estado de control. Nos falta mucho, probablemente. Estamos en un inicio, se podría decir que estamos en el preclásico de la sociedad del cristal, o de la sociedad del despertar, o de la sociedad de la quinta conciencia, o no sé cómo la podemos llamar, pero sí creo que estamos en un momento en donde no hay para atrás. O sea, es como en el chamanismo y como en estos viajes que hemos tenido, en el que estás parado estás parado frente al abismo y lo único que queda es aventarte. Y muchas veces, cerrando el tema de lo que empezó y cómo empezó todo esto, es muchas veces empiezas en la depresión. Y yo sí quiero ver esta sociedad en la que hoy en día en México las cosas, en lugar de ir para adelante, ya no podemos salir, como lo decía yo en el primer episodio, o sea, no puedes salir, no puedes estar tranquilo, no puedes estar confiado, ya no confías 100% de la persona que está al lado de ti. O sea, creo que estamos llegando a un punto en el que la sociedad se está descomponiendo y podrá ser el Gomorra y el Sodoma y todas estas cosas que pasaron en algún momento o explicadas de algún momento dentro de esta parte bíblica, que luego también lo representan los hindús en sus libros, y lo representa Buda en el momento en el que pasa el exceso de todas las cosas. Pues estamos llegando en ese punto en el que ya estamos tocando un fondo, estamos a punto de aventarnos a ese vacío y tenemos que despertar, Juan. Héctor, no sé. Sí, ahorita me acordé de una canción que escuché en algún momento que justamente decía despertar la conciencia y abrazarse al sol, mover las alas sin temor a la caída. Quiero estar alerta y disfrutar la ocasión, es solo un instante y luego ya pasó. Caminando en la marea y con rumbo al horizonte, buscando a como puedo mi sitio. Si vivir es un sueño y morir es despertar, quiero entonces soñar que despierto y volver a soñar. Renacer a cada momento, siento hoy poesía en el viento. Revivir a cada instante
canto hoy sin prisa y sin calma. ¿Sientes magia por dentro? Es la pasión que te invade. Me acordé de esa canción con esto que estabas comentando, Javo, de despertar la conciencia. Al final, después de todo este viaje, después de todo este compartir y escuchar, sobre todo, que creo que nos hace falta más como sociedad, escucharnos. Es muy sano escucharnos. Podemos seguramente estar equivocados o podemos estar acertados, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estamos compartiendo sentires, experiencias, datos. Y otro par de autores que me gustaría recomendar al respecto sobre la percepción, me parecen básicos, es Paul Václavic y Giorgio Nardone. Increíblemente interesante sobre el tema de la percepción. Muy bien. Ya que estamos en el momento de citar, yo quiero leerles algo que improvisó Rodrigo González, un autor que ya habíamos hablado de él en uno de los episodios pasados con una canción. Antes de empezar uno de sus temas en un café en Aguascalientes, que se improvisó este pequeño texto que dice así: justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal, que era él, así se autodenominaba, se presenta de una manera u otra, aventando sus cotorreos desde el año 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos, que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal. Y así empezaba su canción. Rodrigo se cree, es una leyenda urbana, pero se cree que es un navegante de la quinta dimensión. Y yo no lo citaría tanto si no lo creyera, porque a mí se me presentó de una manera similar. ¿De qué manera se te presentó, Juan Pablo? Extraña. Un día llegó a mi casa y me dijo: usa mi máquina del tiempo. Y dije: bueno, ¿de qué estás hablando, no? Se refería a la guitarra y a la música. Es decir, él está muerto, pero vive. Estaba escuchando esta canción, que es justamente Tiempos Híbridos, pero una versión de Café Tacuba, que sale en el documental de Hecho en México. Y cuando la busqué, me apareció que era de Rodrigo. Escuché la original y en ese momento, como al escucharlo, fue como, bueno, a ver, algo está pasando aquí, y empecé a sentir una conexión muy fuerte. Y inmediatamente después empezó esta otra canción que se llama Préstame tu máquina del tiempo, que al escucharla no solo hizo sentido, sino que lo sentí al lado de mí. Préstame tu máquina del tiempo. Tenía una manera muy peculiar de cantar Rodrigo González, Juan Pablo, pero estoy de acuerdo contigo. Yo también me encanta cuando lo descubrí. Sentí algo maravilloso. Sí, él murió en el terremoto del 84, justo el año en el que dijo esto. Y al final de esta canción de La máquina del tiempo se despide y dice: yo ya me voy para otra dimensión llena de smog. Dice: ahí nos vemos luego bajo el sol. Y cuando escuché eso fue como, dije: sí, pues ya nos estamos viendo. Entonces, bueno, Rodrigo es un ejemplo de un navegante dimensional, así como los hay muchos, ¿no? Esto creo que es como apenas redondear el tema del chamanismo. Oye, Juan, el chamanismo tiene muchísimo tema para hablar, pero Héctor, siguiendo la línea y dando una conclusión a lo que hemos hablado, a mí la reflexión con la que yo me llevaría es, y me haría estas preguntas: ¿en qué dimensión estoy viviendo? ¿Me interesa vivir en otra dimensión, o por lo menos entender otra dimensión? Y tercero es, ¿qué entiendo yo como es adentro, es afuera? O sea,
esas serían como las reflexiones de lo que dejaría yo hoy, porque al final de cuentas, para cerrar el capítulo del chamanismo, que seguirá en otros momentos y nos encontraremos en otros tiempos, como dicen, y coincidir, el chamanismo se aparece siempre y cuando estés abierto a recibirlo. Es por lo que yo he entendido de parte de ustedes, ¿no? Entonces, si hemos estado abiertos a recibir al chamanismo en este episodio, y si estamos dispuestos a entender cómo es adentro es afuera, ¿qué reflexión dejan ustedes? Mi reflexión como conclusión de este tema y en este viaje de un tema tan complejo como el que hemos hablado es que de alguna manera el ser humano experimenta todas y cada una de esas dimensiones, simplemente que no nos damos cuenta o no podemos asimilarlo mentalmente, cognitivamente, psíquicamente no podemos entender tal vez otras tantas dimensiones. Así lo vivo, así me gusta vivirlo así. Al final todas esas son teorías, algunas con más arraigo en la certeza, pero a mí me gusta pensar eso, que de alguna manera todos los seres humanos vivimos muchas dimensiones, pero a veces no somos conscientes de ello. ¿Tú, Juan Pablo? Sí, yo me parece muy interesante esto que mencionas, Javi, y de decidir vivir en una dimensión. Yo la verdad es que dediqué una buena parte de unos años a tratar de abrirme en la quinta dimensión, entenderla más, caminar por ahí. Y finalmente terminé por decidir regresar a la tercera dimensión y a la cuarta dimensión también. No es que ya me haya olvidado de la otra, pero es que me siento mejor aquí. Lo que te decía, es infinito el camino en cada dimensión y no es que una sea superior o mejor que la otra. El deportista sigue abriendo camino en la tercera dimensión cada vez que se rompe un récord, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues donde elijas vivir es finalmente lo que a ti te acomode, ¿no? Es como si eres una persona de ciudad o de campo o de playa. Entonces, yo pensaría que no es un tema de qué es mejor ni de buscar superar a los demás. No es un tema de superioridad. Eso pondría mucho énfasis en esto, porque luego se da el tema de que cuando empiezan las personas a explorar estas nuevas dimensiones, hay un tema de soberbia y de como si fuese mejor, ¿no? Todos están en el nivel de conciencia en el que se encuentran porque ahí quieren estar y porque hasta ahí han llegado, y eso es lo que hay que aprender a respetar y tratar de convivir con ello, ¿no? Entonces trataría mi mensaje sería como, pues, ojalá que esto nos vuelva a personas más tolerantes y no todo lo contrario. De acuerdo. Pues vamos a echar el ancla. Si les parece bien, tiremos el ancla. Despertar la conciencia y abrazarse al sol, mover las alas sin temor a la caída. Quiero estar alerta.